Nuestro tema, filosofía en Latinoamérica y en el Perú. Empecemos desde inicio, ¿ya? Oh, mm, mm, wow. Ajá. Bien. Semana 5, filosofía en Latinoamérica y el Perú. Es nuestro tema. Muy bien. ¿Qué cosa veremos? Eh, ¿O qué es lo que tenemos que aprender? Bueno, el día de hoy tenemos que aprender a abordar, ¿no? Sobre los problemas de la filosofía en Latinoamérica y el Perú, ¿no? Como tú sabes, todos los problemas, al menos investigación, o casi todos, se expresan en preguntas. Un problema es aquello que no tiene respuesta única o solución, ¿ya? Porque si tiene respuesta ya no es un problema, es un ejercicio, como en matemáticas, ¿no? El profesor ya sabe que son ¿cuál es la respuesta? Esos son ejercicios, ya. El problema que tenemos y tenemos que asimilar el día de hoy es el origen y la autenticidad. Recuerda que la clasificación que aprenderemos el día de hoy es arbitraria. ¿Qué quiere decir arbitraria? Es desde un punto de vista. No es la única, pero por cuestiones de examen tienes que aprender porque el examen es en base al texto que se ha elaborado. Bien, hay otras clasificaciones, por supuesto. Sobre el origen de la filosofía en Latinoamérica y el Perú, ¿no? La dividiremos en una etapa prefilosófica y filosófica. La etapa filosófica va a comprender los periodos o etapas denominadas escolástica o periodo escolástico, la ilustración, el romanticismo, el positivismo, el espiritualismo, mm, luego la filosofía social y por último la filosofía actual, ¿no? Como puedes visualizar, la escolástica es de la época medieval en Europa. Recuerda que aquí en nuestro país, en la América Latina, no existe, no ha existido la época medieval. Eso es de Europa, esa etapa es europea. Lo que ha existido acá es colonia, colonia. Bien, y hemos tenido virreyes, no reyes. Bueno, los incas eran una especie de reyes, se dicen, ¿no? Unos monarcas, sí, pero estamos hablando del periodo, en este caso es prefilosófico, perdón, prefilosófico, no, filosófico o, bueno, hispánico, ya llegaron los españoles, ¿no? La escolástica, luego la ilustración, su origen Europa, romanticismo, su origen Europa, el positivismo, su origen Europa, el espiritualismo, Europa y la filosofía social una fuerte influencia del anarquismo, del socialismo científico de Carlos Marx. ¿Y eso dónde surge? Europa. Y ahí viene la pregunta, pues, lo que hacemos aquí, obviamente, pues enseña, hay una escuela de filosofía, hay curso de filosofía, pero lo que se enseña aquí es auténtico o no lo es, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Es propio o o no es auténtico? Bien, empecemos, ya, lo que te he presentado es el panorama que tenemos que aprender. Recuerda, de lo simple a lo complejo, ¿no? Abordamos los dos problemas fundamentales de la filosofía en Latinoamérica y en el Perú, ¿no? Ambas periodizaciones coinciden, tanto en el Perú como en Latinoamérica, es la misma periodificación. Eh, es más, esa pertenece, llamémoslo así, en gran parte a Augusto Salazar Bondy, ¿no? Filósofo peruano, sí, le pertenece en gran parte. Y coincide con otras posturas, ¿no? Pero hay otras clasificaciones también.
hay otra, sí, una que nos habla pues de la generación de los fundadores, ¿no? La generación del 68, los continentalistas, los regionalistas, los futuristas, etcétera, ¿no? Esa clasificación es totalmente diferente. Bien. Las menciono es para que veas que hay otras clasificaciones, ¿no? Probablemente alguien haya llevado un curso de filosofía en un colegio particular y les hayan enseñado esa periodificación. En este caso es otra, ¿ya? Y recuerda, no es el colegio que ha hecho otra periodificación quien te tome el examen de admisión, es San Marcos. Hay que responder de acuerdo a lo que San Marcos, al menos por una cuestión práctica, ¿no? Lo que San Marcos te da como teoría. Entonces tenemos el problema del origen y el problema de la autenticidad. Muy bien. Eh, ¿Cuándo se inicia la filosofía en Latinoamérica? Recuerda nuevamente todo problema, en este caso, ¿no? En la investigación, ¿no? Generalmente los problemas se expresan en preguntas. Y acá, ante la pregunta ¿cuándo se inicia o cuándo se origina la filosofía en Latinoamérica? Hay dos posturas. Hay quienes dicen que es antes de la llegada de los españoles, de los europeos, ya, o sea, en la época prehispánica había filosofía, sí, esta postura asume que sí, tiene argumentos muy interesantes, ¿no? Se basan incluso en el mismo Aristóteles, quien decía que la filosofía surge de la admiración o del asombro. Y el asombro, la admiración, pues son producto o son emociones, ¿ya? Y las emociones tienen base biológica. Y si todos somos humanos y como humanos tenemos emociones y como humanos nos admiramos, que las respuestas hayan sido diferentes o no conozcamos qué respuestas han dado, esa es otra cosa. Por ejemplo, lamentablemente en el mundo prehispánico, en nuestro continente, en nuestro país, la cultura dominante era ágrafa. ¿Quiénes eran la cultura dominante? Bueno, los incas, pues, ¿no? Que era una panaca, una dinastía, ¿no? No podemos hablar de, por ejemplo, de toda la población, ¿bien? Bien, entonces como seres humanos tenían una forma de responder a los problemas del mundo, sí, y la dieron, no lo sabemos, porque a todos los quipucamayo, recuerda, no tenían escritura, tenían los quipucamayo, una forma de escritura, en las cuales los únicos que podían leer los quipucamayo, pues, fueron desaparecidos, ¿ya? O tal vez se convirtieron, ¿no? Bien, esa es la primera postura. La segunda postura es aquella que dice filosofía se inicia cuando llegan los españoles, propiamente, cuando llegan, llegar es una forma de decir. No es cuando llega Pizarro, pues Francisco Pizarro es un hombre analfabeto, ¿no? Criaba chanchos, de filosofía. ¿Qué podemos esperar de un hombre, ¿no? De ese tipo, pues, ¿no? No, los que llegaron aquí no eran pues hombres cultos, salidos de universidades, no, para nada. No era así, ¿no? Eran aventureros, ni siquiera eran militares. El único que fue, pero no era militar cuando llegó, pero tenía formación militar de carrera, era Diego de Almagro. Es cierto que Francisco Pizarro sirvió en el ejército español, sí, pero era algo así como el servicio militar, nada más. ¿Ya? Bien. Sí, pero hombres cultos no llegaron aquí. Entonces, desde que ellos llegaron, se dio la filosofía. No, es cuando se funda la Universidad de San Marcos propiamente, en las cuales sí llegan hombres cultos, ¿no? Pero era una tierra inhóspita ¿no? No llegaron en grandes oleadas, ¿no? Los académicos, no. Claro, la mayoría era gente que buscaba fortuna, pues, ¿no? Porque en esas épocas España, pues, eh, era un país, llamémoslo así, pobre. Es cuando descubren América y encuentran oro. Mira, desde el siglo XVI, ¿no? Que llegan los españoles hasta ahora, siglo XXI, se sigue sacando oro en nuestro territorio. Sí, es más, antes de ayer, no, la semana pasada salió una noticia en el diario Gestión, un diario muy serio, ¿no? De economía, en los cuales manifiesta, pues, que Perú puede ser desplazado por México en la producción de oro en Latinoamérica, desplazado, pero del primer lugar, llamémoslo así.
al menos a nivel latinoamericano, somos los primeros en exportar oro. Ya, claro, la pregunta sería, ¿y por qué nuestro país sigue siendo un país pobre? ¿No es cierto? ¿Por qué tenemos por qué estamos en una recesión? Ya tu profe de economía te debe haber dicho lo que estamos pasando. Ya, bueno, en fin, continuemos. Entonces, ante esta pregunta, dos respuestas, ¿no? La que se va a desarrollar y los periodos que vamos a abordar es aquella que asume que la filosofía se inicia cuando llegan los españoles, ¿ya? Llegan entre comillas, nuevamente te repito, ¿no? Es cuando se funda la Universidad de San Marcos, que en esa época no se llamaba San Marcos, obviamente. No, nos llamamos San Marcos en base a un sorteo que hicieron o hizo el rector de en esa época de la universidad que se llamaba de Lima, pero antes de Lima era la de los Reyes. Eh, sí, tenemos como cuatro nombres, ¿ya? Y bueno, para que tenga este nombre, Fray Tomás lo que hizo fue, claro, el rector de San Marcos, ¿no? Un sorteo en las cuales se puso cuatro papelitos en los cuales estaba el nombre de los cuatro evangelistas, ¿no? Mateo, Lucas, Marcos, ¿no? Marcos, Mateo, Lucas, Marcos, ¿y cuál era el otro? Bueno, ya me olvidé, pero son los cuatro evangelistas. Sí, de los cuatro evangelios, ¿no? Lucas, Marcos, Mateo. Ya, bueno, ya. Avancemos, no es relevante tampoco es. Eh, las, el segundo problema, ¿existe una filosofía propia o auténtica en Latinoamérica? Y la respuesta es un sí, que la da Leopoldo sea un mexicano, y la otra respuesta es un no. No existe una filosofía auténtica. Lo que existe, nos dirá Augusto Salazar, es una imitación. O sea, hay una escuela de filosofía en San Marcos, sí. ¿Y qué enseñan ahí? ¿Filosofía auténtica, una reflexión propia? No. ¿Hasta ahora qué te he enseñado? En las clases que has tenido, ¿qué se te ha enseñado? A Platón, Aristóteles, Sócrates, Descartes, John Locke, David Hume, Immanuel Kant, Hegel, Marx, y todos ellos son europeos. ¿O desarrollemos algún peruano? No, ¿verdad? Todos europeos. Sí, esa reflexión es la que tiene Augusto Salazar, ¿no? Es uno de los tantos motivos por los cuales nos dice no existe una filosofía auténtica. Pero verás, pues que, claro, es lo que tenemos que responder por examen, ¿no? Pero tú saca tus propias conclusiones, ¿no? Después de la clase, ya. 주위에 주위에 abril 보이니 ves que mi cuerpo ya está. Es uno de los idiomas, idiomas no, perdón, siempre me confundo. Idioma es cuando el Estado oficializa una lengua y tenemos tres en el Perú, ¿no? Español, quechua y aymara, sí, pero tenemos en realidad más de 20 lenguas originarias, ¿no? La que has escuchado es una del Oriente, una de las tantas del Oriente, dicho sea de paso. No estoy hablando de dialectos, sino de lenguas. Y tienes dos imágenes, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. El lado izquierdo, gracias a los descubrimientos por accidente, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, el del señor de Zipán. Fue un accidente el haber encontrado la tumba del señor de Zipán. Más o menos la historia el accidente es más o menos semejante a la historia en la cual se encuentran pues los soldados o el ejército de terracota, ¿no? En la China, que también fue un accidente, ¿no? Bueno, ahí fue por necesidad, estaban buscando agua los campesinos chinos. Y acá en el Perú no era eso, no estaban buscando agua, estaban buscando oro, ¿no? Y están escarbando y de pronto dos personas sacan eh, un objeto de oro pequeño que calza en la palma de la mano y empiezan a discutir y hay problemas, hay líos, ¿no? Y uno de ellos se va a la comisaría, hace la denuncia que el otro le ha quitado. Entonces el comisario llama al arqueólogo Alba, le dice, señor, estos señores están discutiendo por esto, ¿qué le parece? Ahí descubren al señor de Zipán. O sea, no fue una investigación dirigida por el Ministerio de Cultura o por alguna universidad financiando un proyecto de investigación en arqueología. No, para nada. A pesar que tenemos muchas investigaciones que realizar, ¿no? Muchas, huacas, mira nomás ahí en San Marcos, lo que tenemos en el estadio es un cerrito. No es un cerrito, es una huaca que ha sido partida por la Avenida Venezuela. ¿Y cuántas investigaciones hay? ¿Cuántas excavaciones? No, para excavar eso
requiere mucha inversión, ¿no? Financiamiento, pero no lo hay, ¿no? Y como tú puedes visualizar, está enterrada, porque los españoles al llegar acá, pues las huacas, como tú sabes, eran deidades, divinidades, ¿no? Sí, seres sagrados, y bueno, los españoles ya vienen con la verdad, ¿no? ¿No? Con la Biblia y entierran todo eso. Bueno, la historia de las huacas acá en Lima. Bueno, en gran parte del Perú. Ya. Eh, ¿Por qué esta imagen? El de la dama de Cao, porque se nos dio, recuerda que la cultura era ágrafa y se nos vendió la idea de que el mundo prehispánico era un mundo patriarcal, y no es así, ¿no? Algo que compartimos con, por ejemplo, los nórdicos, recuerda de los nórdicos, ¿no? Los vikingos, ya, como tú conoces los vikingos, los daneses, suecos, ¿no? Etcétera. Ellos, grandes navegantes, ¿no? En sus ejércitos tenían mujeres, las famosas escuderas, y peleaban, hombro a hombro con ellas, y ellas también reinaban. Claro, había una especie de igualdad jerárquica, sí, con respecto a la mujer, sí, ¿no? Y es algo que acá nos decían que no, pero descubrimos a la Dameca hoy, sabemos pues que las mujeres también gobernaban. Aparte que María Rostorowski, profesora sanmarquina, ¿no? Químicamente sanmarquina, llamémoslo así ya, en sus investigaciones, ¿no? Nos resalta la imagen o la figura de Mamá Huaco, si mal no recuerdo, ¿no? Y otras historias en las cuales, pues, la historia no era tanto así como te han contado en secundaria, ¿no? Patriarcal, no, para nada. Ya bueno, avancemos. Bueno, también la imagen de los 13 del gallo, ¿no? Esa famosa línea, pues no basta creyendo que 13 personas pues invadieron todo un imperio, no es así, pues, ¿no? Y no había ejército, lo que llegan aquí no es un ejército, ¿no? Y por tanto no podemos hablar propiamente tienen un nombre, le han puesto, ¿no? La conquista española, ¿no? Para que haya una conquista tendría que haber venido un ejército, no era un ejército, había una guerra civil, ese es otro tema, ¿no? Hay que renombrar nuevamente. Pero bueno, tendrás que reiterar todo lo que está en tu texto de historia, porque eso, en base a eso está el examen, ¿no? Y eso se hace en base a lo que propugna el Ministerio de Educación. Volvamos nuevamente acá sobre el origen, el problema sobre el origen o inicio de la filosofía latinoamericana. Latinoamericana y el Perú, ¿no? Ambas, ¿no? La postura que se va a asumir, como te dije, la postura que sostiene Augusto Salazar Bondi, David Sobrevía, que fue mi profesor, ¿no? María Rivari de Tuesta también fue mi profesora, ¿no? En el posgrado ya. Que en paz descansen todos ellos, ¿no? Sí, sí, ya han fallecido. Ellos asumen pues que se inicia con la llegada de los españoles, bueno, la llegada entre comillas, ¿no? Con la fundación de San Marcos. Y por tanto, la historia de la filosofía en Latinoamérica y el Perú se va a dividir en una etapa prefilosófica y una etapa filosófica. La etapa prefilosófica se caracteriza porque primero es anterior a la llegada de los españoles, segundo porque predomina, en la etapa prehispánica, predomina, o prefilosófica, predomina el mito, que es la explicación fantasiosa sobre el mundo o los fenómenos naturales, ¿ya? Y dice tu texto el conocimiento técnico. Y posteriormente, líneas al final, ¿no? Líneas últimas, dice el conocimiento filosófico, ¿no? Produjeron conocimiento filosófico. Bueno, está en tu texto y tendremos que reiterar, ¿no? Pero hoy en día, en el siglo XXI, ya sabemos que el conocimiento filosófico no existe, ¿no? La filosofía no produce conocimientos, es la ciencia quien produce conocimiento. Pero en fin, esa es otra discusión que lo veremos en epistemología. Pero en tu texto dice conocimiento técnico, conocimiento filosófico, entonces tendrás que repetir de esa forma. La etapa filosófica. Llegan los españoles, pero bueno, en realidad eran europeos, me refiero a que también llegaron uno que otro francés, ¿no? No todos eran propiamente españoles, ¿no? Recuerda que en esa época no existía la República Española, bueno, bueno, la República en realidad fue aplastada, ¿no? La monarquía española es lo que había. Nos dice que en esa época va a surgir la necesidad de comprender el mundo racional, claro, racionalmente, ¿no? O sea, explicado sin necesidad de mitos, de mitología. Eso implica la teología, la religión,
Ya una pregunta difícil de responder, ¿ah? Porque filosofía no es lo mismo que teología, ¿no? Sí. Que la Universidad de San Marcos fue fundada porque había una necesidad de comprender el mundo racionalmente, el nuevo mundo, bueno, le llaman nuevo mundo porque comparado a ellos, ¿no? Eh, América es nueva, claro, según ellos, ¿no? Se fundan las universidades en que se cultivó y promovió la filosofía. Acá en Latinoamérica, primero es San Marcos, como tú sabes, 90, un poco más de 90 años después se funda Harvard, ¿no? Pero en el camino, ¿no? De San Marcos siguen las universidades del Perú, siguen las de México, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y en el mismo Perú, después de San Marcos, se va fundando otras universidades, ¿no? Como la San Cristóbal de Huamanga, San Agustín de Arequipa, ¿no? San Antonio de Abad del Cusco, Santos, tantos santos, sí, pues, ¿no? Recuerda que los que llegan aquí llegaron con la verdad, ¿no? Si hubiesen llegado los árabes, ¿qué religión tendríamos? Bueno, obvio, pues, ¿no? Seríamos musulmanes. ¿Y leeríamos la Biblia? No, pues, estaríamos leyendo el Corán. ¿Y nuestro idioma sería el castellano? No sería el castellano, pues, ¿no es cierto? Nuestra escritura sería arábiga, no latina, ¿ya? Entonces, es para reflexionar, ¿no? Y así sí, continuemos, ¿no? Empezamos con la periodización, ¿ya? O sea, Este periodización es en base a asumir que la filosofía se inicia con la llegada de los europeos. Ya, muy bien. ¿Qué pasó cuando llegaron ellos? Fundan la universidad, pues. Y empieza la etapa escolástica, ¿no es cierto? El problema central en esta etapa es exacto, ¿no? La humanidad del indio, del indígena. Y el segundo problema era si la guerra que se le hacía a los indios era justo. Pero antes de continuar, mira que es escolástica, siglo XVI. ¿Cuándo termina la época medieval, no? Y en la última etapa medieval, pues, surge la escolástica, ¿no? La alta escolástica, ¿no? Tomás de Aquino, ¿no? Y la escolástica tardía con Guillermo de Ockham, que va abriendo o aperturando el mundo moderno. Ya, muy bien. ¿Cuándo termina la época medieval? Siglo XV. Siglo XV en Europa. ¿Y el siglo XVI? ¿Qué está pasando en Europa? En el siglo XVI en Europa vamos a tener el Renacimiento y el humanismo, ¿no? Previo paso a la modernidad. La modernidad en Europa empieza el siglo XVII con René Descartes, en términos filosóficos, ¿ah? Ya muy bien, pero acá en este continente sí llega tarde la época medieval. Nuestro continente no ha tenido época medieval. La época medieval es una época propia de Europa, no de Asia tampoco, no, de Europa. Nosotros no somos Europa. Ya, ¿no hubo época medieval acá en continente americano? No, no hubo. ¿Qué cosa hubo? Hubo colonia, en las cuales se trae, pues, mientras que en Europa está en retirada, casi aniquilada el pensamiento medieval, eso cuaja aquí, se desarrolla. Y lo que llega, pues, no es esa escolástica que le abrió paso al mundo del Renacimiento y luego la modernidad. No, no, no. La que llega aquí, pues, es una muy dogmática, muy cerrada, ¿no? Básicamente ya se funda la Universidad de San Marcos, 1551, un 12 de mayo, ¿no? Ya te reitero, no con ese nombre, pero ya después se asume el nombre de San Marcos y San Marcos era pontificia. Sí, pontificia éramos. Ya no necesitamos el ser pontificia o estar bajo tutela del Vaticano para ser una gran universidad. No solo en tamaño, dicho sepas, ¿no? Sino a lo largo de la historia también. Claro, la historia del Perú, básicamente. Bien, ya, ¿qué se desarrolla en esa época? ¿Cuál fue el pensamiento filosófico dominante? Es el Aristóteles, pero escolástico, medieval, no el Aristóteles griego, no, ese no, el Aristóteles renacentista, no, tampoco. El Aristóteles medieval, o sea, la interpretación que hacían los medievales sobre Aristóteles.
Y eso tuvo su origen en la interpretación que hace Tomás de Aquino. Las ideas de Tomás de Aquino también se van consolidando en esta época escolástica aquí en Latinoamérica y especialmente el Perú, porque fuimos el centro del virreinato en América del Sur. Muy bien. Ahora, eh, cuando llegan los españoles aquí, pues se preguntan, bueno, esta discusión se da en Valladolid, una ciudad de, bueno, Europa, pues en España, ¿no? Donde los españoles se ponen a discutir acaloradamente si las personas en este continente son o no son humanos, son o no son humanos, ¿no? Y esto en realidad tiene connotaciones hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Bueno, hay quien decía que no eran humanos. ¿Quién manifestaba que no eran humanos? Ginés de Sepúlveda. No eran humanos. ¿Por qué? Porque no tenían alma. En cambio, Bartolomé Las Casas, ¿no? Nos dice que sí son humanos, pero como niños. ¿Y en qué te basas para decir que son humanos? Que tienen alma. El término es humanos, en realidad ellos usan el término alma. Tienen alma, nosotros interpretamos como humanos, ¿no? No tiene alma, son animales. Ya bueno. Yo decía, y Fray Bartolomé Las Casas decían que sí tienen alma. ¿Por qué? Porque ha logrado convertir al cristianismo a muchos indígenas. Y si se han convertido es porque tienen alma. Bien. Pero aún así son como niños. Por tanto, sus propiedades, por tanto, su accionar requiere de, bueno, control. Y por eso la guerra para controlar es una guerra justa. Bien. Y esta venda ideológica, porque este conjunto de ideas forma una ideología. Ya, la religión es una ideología también, por supuesto, ¿no? Ya bueno, hace pues que hasta el día de hoy haya mucha gente que no ve humanos en la gente o en las personas que viven en provincias, en las zonas altoandinas y en las zonas selváticas. Tú dirás, no, eso es imposible, claro, porque tú y yo estamos en el siglo XXI, tenemos esa forma de ver el mundo, pero hay personas que no creen eso. A ver, fácil de decirlo. A ver, ¿cómo se demuestra? Muy sencillo. En el mes de diciembre, el 7 de diciembre, ¿no? Enero, febrero empezaron, pues, bueno, y también cuando llegaron a protestar, ¿no? Por las muertes que se hizo hasta de diciembre a febrero, hay imágenes, videos donde se ve, pues, que por la espalda se les dispara, un médico que está apoyando o atendiendo a una persona que está protestando, que está caída, lo matan, ¿no? O sea, pero el médico solamente estaba ayudando, sí, a muchas personas más, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y todos se preguntan por qué pasó eso. ¿Por qué esa facilidad de matar a otros seres humanos? No, es que no están viendo seres humanos, pues. Ese es un elemento para el racismo que tenemos en nuestro país, ¿no? Y cuando viene mucha gente a protestar, en las protestas era terrible, y no solo eso, la prensa, los canales de televisión, ¿no? Decían que eran terroristas, que había infiltrado, que la cámara Vilma y tanta tontería por ahí, pero en realidad para justificar su accionar, ¿no? ¿Y cómo sabemos que eso era inhumano? Bueno, por la tipificación que hace Naciones Unidas, la OEA, ¿no? Son masacres. Eso no se puede hacer. Claro, eso de defensa de la vida es propiamente, va a surgir con la ilustración, el liberalismo propiamente, ¿ya? Y eso viene más adelante. Eso viene más adelante. Entonces, acá tenemos, ¿no? Hitos clásicos en la época escolástica, la fundación de San Marcos, eh, y bueno, los problemas, ¿no? La discusión o la disputa de Valladolid, ¿no? Entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé Las Casas sobre la humanidad. ¿Qué más tenemos? Bueno, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo soporte y tenemos el periodo de la Ilustración. ¿Qué hay en el periodo de la Ilustración? Es el periodo de las independencias políticas en Latinoamérica y en el Perú en 1821. Pero, hay una peculiaridad en nuestro país. ¿Cuál es? Que este era el núcleo del virreinato y no se quería la independencia porque los sectores, más adelante lo dirá eh, González Prada, Manuel González Prada, ¿no? La clase dirigente no la quería. ¿Pero por qué? Porque estaban viviendo bien. ¿Y quiénes eran la clase dirigente? Los más educados. ¿Y quiénes eran los más educados en esta época? La gente que tenía poder económico, ¿no? En esta época, pues, el hijo qué sé yo, de un artesano no podía postular a la universidad.
No, 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 era una élite, San Marcos era una élite, ¿no? No hay examen de admisión como ahora, no, para nada. Eran básicamente entrevistas. Es más, ¿no? Producto de la escolástica en esta época para ingresar a San Marcos, tú tenías que demostrar, ¿no? Que tus padres, el estatus que han adquirido, el nivel económico que tienen, no dependen de labores prácticas. O sea, artesanía, ¿no? Comercio, si tenían dinero obtenían dinero, estatus por el comercio, etcétera, se consideraban indignos. Indignos, claro, era solamente para una élite de educación. ¿Y por qué se funda San Marcos? ¿Para evangelizar a la población? No, 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 no. Necesitaban los cuadros técnicos para poder administrar correctamente lo que iba de aquí a España, ¿no? ¿Pero por qué? Mira, sucede que los intelectuales de Europa, pues, no querían venir a un terreno hostil. Todavía era un terreno hostil, ¿no? Estamos hablando, pues, llegar los españoles, todavía no se consolida, la colonia. Entonces, que lleguen los, intelectuales europeos era muy arriesgado, principalmente España, claro. No es algo así como que tú te formas aquí en medicina, tienes una formación a uno en San Marcos y de pronto te dicen, ¿sabes qué? Anda a trabajar a Afganistán y ahí vas a vivir también. No, es una locura irse a Afganistán, ¿no es cierto? La vida corre peligro, ya algo parecido de peligroso, ¿no? Incierto era el destino bueno, de un académico aquí en nuestro país. Pero en fin, ya continuemos, ¿no? Ya pasamos a la ilustración. Se reflexiona sobre la independencia política. La independencia de nuestro país la hizo, la encabezó, la dirigió un argentino, tú ya sabes, don José San Martín, y un venezolano llamado Simón Bolívar, ambos educados en Europa, como tú sabes, ¿no? Sí, ellos beben de los ideales de la ilustración, ¿no? Los ideales. Claro, ahí con la ilustración va surgiendo el pensamiento lo veremos en filosofía política, ¿no? De John Locke y claro, padre del liberalismo. Bien, ya se reflexiona sobre independencia, se dan las independencias y aquí pues hay un grupo de intelectuales de San Marcos, sí, lo que conocemos hoy como San Fernando en la Facultad de Medicina, que tienden a ser inquietos y buscan promover y divulgar los ideales de la enciclopedia y de la ilustración y se genera su órgano de difusión, que es el Mercurio Peruano. Bien, o sea, hay inquietudes científicas, por supuesto, ellos ya han leído, pues, el trabajo de Galileo, el trabajo de Newton, el trabajo de Copérnico, ¿no? Entonces, hay una pugna en este periodo entre la escolástica y los empiristas. Los empiristas en la base del utilitarismo, en la base de la ciencia también, llamémoslo así, del positivismo, exacto, exacto, ¿no? Entonces, se podría decir, entre las inquietudes científicas promovidas por el empirismo y los escolásticos, exacto, hay una pugna en este periodo, ¿no? Bien, avancemos, sí, periodo de la ilustración. eh, algo más que agregar en este periodo. No, 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 básicamente eso, ¿no? La fundación de la Sociedad Amantes del País, no, ya, bueno. Y la creación del Mercurio Peruano. Que tenemos los periodos siguientes que son el romanticismo, que surge, como tú sabes, en Europa, y el periodo positivista, pero empecemos con el romanticismo. ¿Cuál es el problema central en el romanticismo? Bueno, acá ya somos independientes políticamente, pero los intelectuales se preocupan por el destino cultural. ¿Copiamos Europa o hacemos algo diferente, no? Claro, en toda Latinoamérica y en el Perú también, ¿no? Y aquí lo más relevante es la discusión en filosofía política entre conservadores y liberales. Los conservadores querían regresar, pues, a la monarquía, al virreinato, ¿no? Un jerarca tiene que dirigir todo esto, ¿no? Y los liberales no. Claro, los conservadores son conocidos también como los monárquicos y los liberales como republicanos. Un representante de los liberales es Benito Lazo, peruano, arequipeño él, que va a postular la soberanía popular en oposición a lo que postula Bartolomé Herrera, que es un conservador, que propugnaba la soberanía y la inteligencia, ¿no? En las cuales pues nos habla de la necesidad
de tener un monarca siguiendo preceptos religiosos, ¿no? Preceptos religiosos, en las cuales, pues, de acuerdo a su pensamiento, la mayoría de la población debe de seguir, pues, a estos inteligentes, este pequeño grupillo, ¿no? Que tiene como guía teórica. Exacto, 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 eso, ¿no? En gran parte el pensamiento escolástico, ¿no? Pero dentro de la política es siguiendo una determinada formación colonial, ¿no? Mantener la colonia, pero mental y políticamente, ¿no? ¿Y qué está pasando en el Perú profundo en los años 1830 y 1880? Bueno, ya se han repartido las tierras, ¿no? Eh, la condición del perdedor de la guerra, ¿no? Aún en España, pues tienen que sufrir las consecuencias hasta el día de hoy, ¿no? Una forma de mantenerlo bajo control es, pues, a partir del uso de drogas legales, como el alcohol, ¿no? Hasta el día de hoy, lamentablemente en provincia, la ingesta de alcohol es abrumadora, ¿no? Y el trato que se le da en esas épocas a la gente de la urbe, de las zonas andinas era terrible, ¿no? Bueno, ahí tienes algunos textos para leer, ¿no? De Ciro Alegría, Clorinda Mato de Turner, Ave sin Nido, del mismo José María Arguedas, ¿no? Etcétera. Bueno, continuemos. Luego tenemos el periodo positivismo, influencia de Augusto Conte, pero también de Herbert Spencer, ¿no? Aquí. Y en el Perú, la influencia de Augusto Conte se va a dar en González Prada, pero no cala tanto como si cala en México, claro, el pensamiento positivista, y en Brasil. Calan de tal forma que esas sociedades se van transformando. En cambio, en el Perú se sigue la línea de Herbert Spencer, ¿no? Ahora, los positivistas buscan la emancipación mental del ser humano frente a la teología, pero ¿por qué hacen eso? Es que el pensamiento escolástico todavía perduraba en las aulas sanmarquinas, ¿no? Los jóvenes estudiantes, los que hacen la universidad, promovían el desarrollo de la ciencia. ¿Para qué? Para progresar, ¿no? Ese estaba en contra de los temas metafísicos, ¿no? Ahora, eh, algo que agregar en esta época, por ejemplo, claro, si el positivismo hubiese calado, tal vez nuestra sociedad hubiese sido diferente, como el Brasil, ¿no? La quinta economía en el mundo desplazó al Reino Unido. Sí, Brasil es una potencia, ¿no? Eh, ya, bueno, bueno. ¿No? Acá, como te dije, tenemos como el máximo exponente a Manuel González Prada, ¿no? Algo que tienes que recordar que muchas de las conquistas que tenemos, incluyendo el examen que tenemos, donde tú ingresas en base a tu esfuerzo, no en base a que tengas ojos verdes, la piel clara, o tus padres sean millonarios, o no tengan dinero. No, 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 no. Acá tú ingresas por tu esfuerzo. Y esa forma de tomar un examen como el que tenemos es gracias a una conquista en la población. Bueno, también las 8 horas de trabajo, etcétera, es una conquista. Eso no fue por obra y gracia o por ese sentimiento de culpa de los que tienen el poder político y el poder económico. No, no, nada de eso. Nada fue gratuito. Todas las libertades que gozamos hoy ha costado vidas. De ahí que tu desarrollo profesional, académico, intelectual y el que desarrolles más conocimiento es una obligación. Ya bueno. El espiritualismo, sí, la independencia nomás, no vayamos muy atrás, ¿no? La independencia del Perú, pero tenemos pues el origen con la independencia norteamericana, ¿no? Las fuertes influencias del liberalismo calaron, sí, calaron, ¿no? La Revolución Francesa, etcétera, etcétera, costaron miles de vidas, ¿no? Valiosas y preciosas vidas. Bueno, sigamos ahora con el espiritualismo que se da a comienzos del siglo XX, estamos hablando de los años 1900. El espiritualismo surge en Europa con Henri Bergson, sí, francés, ¿no? Ya eso llega aquí y
surge en Europa y posteriormente aquí también como una reacción contra el positivismo. Se va a revalorar el espíritu o la conciencia. Hay quienes no dicen espíritu, sino la conciencia, ¿ya? Y gracias a la conciencia, el ser humano tiene libertad, el ser humano tiene autoconciencia, el ser humano tiene capacidad de objetivar el mundo. Es decir, esa capacidad de objetivar el mundo significa que podemos hacer ciencia, pues, o sea, las cosas del mundo las convertimos en objeto de estudio. Bien, todo eso gracias al espíritu. ¿Ya? Claro, el positivismo se había ido también a un extremo, ¿no? Una crítica en términos filosóficos. Herbert Home va a empezar a criticar a Augusto Conte. Ahora, mm, sí, en esta etapa espiritualista, aquí en el Perú tendremos a un rector de la Universidad de San Marcos y profesor de San Marcos y fue también alumno en San Marcos, este filósofo él, Alejandro de Ustua, ¿no? Quien va a proponer una reforma de la educación, ¿no? Sí, formar élites en la universidad en base a una educación humanística, entiéndase, una educación basada en altos valores éticos o morales. Obviamente el proyecto fracasa, los alumnos que tenían en esa época no son los alumnos que tenemos ahora, ¿no? Pero aparte de eso, pues Alejandro de Ustua, en uno de sus textos hace alusión, pues que el mundo andino, el indio, ya era usaba todavía esa categoría de su época, ¿no? Hoy en día hemos superado esa clasificación, ¿no? Que habla de razas. La raza del indio es una raza trazada y que debe ser superada. Ya, muy bien, ¿y cómo la superamos, no? Y habla pues de mezcla, ¿no? De un nuevo Perú, pero ¿en base a qué? La mezcla con ellos, no, la mezcla con los europeos. Y ellos, no, 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 son un atraso. Profe, eso es racismo, dirás. Sí, puede ser racistas, ¿no? Ya, bueno, continuemos, ¿no? Sí, un desprecio por el mundo andino, por el mundo de la selva, ¿no? Lamentablemente, claro, una burbuja, se crearon una burbuja. Y ese es un terrible problema, cuando se crean una burbuja y creen que pequeño espacio en el cual desenvuelven su vida cotidiana es el mundo. No, 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 el mundo es ancho y ajeno, decía Ciro Alegría, también estudiante sanmarquino, ¿no? Ya bueno, continuamos entonces, bueno, Mariano Alejandro de Gusto tiene su discípulo que se llama Alejandro, eso así, Mariano Iberico es su discípulo, ¿no? Que uno de sus nietos sigue siendo todavía docente en San Marcos. Uno de sus nietos familiares ya lejanos, dicho sea de paso. Pero bueno, seguimos avanzando en la historia de Latinoamérica y el Perú y se va a dar la filosofía social, donde el marxismo que nace en Europa ejerce gran influencia, ¿no? Van a surgir los movimientos sociales y también los partidos políticos, ¿no? Tenemos el bueno, los dos de influencia marxista, ¿no? Una ortodoxa y otra heterodoxa. Tenemos a José Carlos Mariátegui, que funda el Partido Socialista, cuya influencia del marxismo o interpretación del marxismo es heterodoxa. En cambio, los ortodoxos rígidos, en su inicio como creación, son los apristas. Se funda el Partido Aprista. Entonces, hay dos partidos, Partido Socialista y Partido Aprista. El Partido Aprista fue fundado por, bueno, también otro samarquino, ¿no? El mundo no es perfecto. San Marcos es un Perú chiquito, hay de todo. Sí, estamos hablando de Víctor Raúl Ayala Torre, ¿no? ¿Y en qué universidad estudió Maretti? No, él no estudió, es autodidacta. Ya bien. Entonces ya se dan los movimientos sociales. ¿Qué más de importante hay en la filosofía? Se desarrolla la filosofía de la liberación. Y también, claro, esto de la filosofía de la liberación tenemos a Augusto Salazar Bondi. Y en la teología de la liberación también desarrollada aquí en el Perú por un sanmarquino, el padre Gustavo Gutiérrez. Claro, él ingresó a estudiar a la Facultad de Sociales siendo ya sacerdote. En San Marcos hay sacerdotes, hay de todo, en realidad hay hasta policías militares en actividad, hay de todo en San Marcos como estudiantes, ¿no? Ya bueno, continuemos. La filosofía actual, ya estamos hablando del siglo XXI, ¿no? Hay un interés dentro del campo filosófico, ¿no? Por la ciencia, la política, la educación, ¿no? Y corrientes filosóficas que van generando inquietudes. Por ejemplo, tenemos a los neokantianos, neomarxistas, ¿no? Neohegelianos, aunque eso de los neohegelianos son muy pocos, ¿no? Eso se da más con
Claro, nuestros hijos, una forma de decir, pues la universidad que se fundó en el año de 1917, ¿no? Producto de, claro, los samarquinos en las aulas, pues inquietos, ¿no? Queriendo desarrollar más ciencia, ¿no? Se enfrentan a los profesores que tenían cierto nivel, llamémoslo así, ¿no? Ciertas ideas de atmósfera escolástica. Se sintieron tocados, claro. Salen de San Marcos, fundan una universidad particular, ¿no? Nuestros vecinos, pues, de ahí en San Miguel. Y luego, en la filosofía social, donde se desarrolla el marxismo, cala en San Marcos bastante el discurso marxista y profesores de la Facultad de Medicina, 400, bueno, más profesores con alumnos, básicamente eran profesores, se van de San Marcos porque los alumnos pues ya empezaron a tener, a agitar, ¿no? En todo caso, se politizaron, ¿no? Por la atmósfera o la propaganda marxista o socialista que había en esa época. Sí, en 1961 se funda la Universidad Cayetano Heredia. Bueno, continuemos, sí, antes que nos ganen la ola, ¿no? Ah, el problema es la autenticidad. Segundo problema, ¿existe una filosofía propia auténtica? Salazar Bondi te va a decir que no. Lo que hay aquí es una imitación. O sea, se trae copias de Europa, ¿no? Racionalismo europeo, ¿no? El marxismo europeo, el positivismo europeo, todo es europeo. Es inauténtica porque no expresa lo que somos. ¿Pero qué somos? Porque incas ya no somos, españoles tampoco somos. ¿Qué somos? ¿Qué significa ser latinoamericano? ¿Qué significa ser peruano? ¿El Perú tiene identidad? Eso es una construcción, ¿no? Producto de una reflexión de los intelectuales. ¿La han creado? Bueno, ya eso es para otro tema. Y es alienada, porque quieren ser otros. Hay quienes quieren, pues, ser alemanes, ¿no? Les hubiese gustado nacer en Alemania. Oye, un momentito, pero tú no eliges dónde naces, tú naciste aquí, ¿no? Ya, pero ¿qué soy? Bueno, ahí vienen los problemas, pues, ¿no? Pero él dice que no, no hay. O sea, sí existe escuela de filosofía, pero ahí te enseñan a simplemente la moda europea, ¿no? Leopoldo Sea nos va a decir que no. Perdón, claro, va a ser una negativa a la negación de Augusto Salazar, ¿no? Negación, se anula y hay una afirmación. Sí, no dice que la filosofía es auténtica. ¿Y desde cuándo es auténtica? Desde que empieza el proceso de emancipación o independencia, ¿ya? No es una imitación. A ver, una respuesta, ¿no? Una tentativa de respuesta. Los problemas de la filosofía, al igual que de la ciencia, son universales, ¿no? Son universales. Los problemas de filosofía, el conocimiento, etcétera, son universales. Y la respuesta que le damos nosotros en Latinoamérica es en base a lo que ya otros han reflexionado en Europa, ¿no? El problema del conocimiento, ¿no? Vemos quienes han reflexionado sobre el conocimiento, principalmente europeos, y ahí en base a eso sacamos nuestras propias conclusiones. O sea, le damos una respuesta. Sí existe una filosofía auténtica. Es más, Leopoldo Sea cuando vino acá dijo, Augusto Salazar es uno de los filósofos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque no es un alemán el que está reflexionando sobre la filosofía latinoamericana, no sé si es imitación o es inauténtica. Eso no lo hace un inglés, no lo hace un alemán, no lo hace un francés. No, lo está haciendo un latinoamericano, ¿no? Y por ende, o ergo, sí existe filosofía latinoamericana propia. Bueno, ahora tenemos que, sí, ya la hora ha llegado. Por favor, capture pantalla de las alternativas, ¿sí? De las alternativas de esta semana. Estas son las respuestas, ¿no? De las preguntas, ¿no? Muchas de ellas son lecturas. Y eso sería todo por el día de hoy, señores estudiantes. Un fuerte abrazo virtual a todos y a todas. Y recuerden, hagan el bien sin mirar a quién. Muy buenas tardes.